me motivó a tomar esa certificación? Yo en lo personal, Marta, he estado siempre buscando esas formas que me ayuden a trabajar con el desarrollo de la persona. Coincidió también con la necesidad de la empresa de encontrar un programa que le ayudara precisamente a facilitar el crecimiento personal, ¿sí? Entonces, cuando vimos esta alternativa en Tech Milenio, se nos hizo interesante conocerla, experimentarla. Entonces, los resultados hasta ahorita para nosotros lo vemos como una posibilidad muy interesante de poder casar uno de los objetivos que para nosotros es clave en la organización. Nosotros somos fieles creyentes, Marta, de que para que una persona crezca, primero tiene que crecer en lo personal. Si se da ese crecimiento personal, es muy probable que se dé el crecimiento profesional. Si se da ese crecimiento profesional, él en consecuencia va a crecer también económicamente. Entonces, teníamos tiempo buscando una fórmula de este tipo y considero que en un certificado de psicología positiva encuentro una verdadera posibilidad de proveer o de cubrir esa necesidad como empresa. Entonces, eso fue lo que me motivó. ¿De qué manera me impactó en mi vida personal con mi familia laboral? Mira, cuando tú te das la oportunidad de experimentar el certificado, porque no vas a aprender algo, vas a experimentar, vas a tener una vivencia. Si hay un proceso de transformación personal, permíteme. Cuando uno empezó a trabajar con uno de los ejercicios, la verdad fue interesante la forma en que te caían los 20, la reinterpretación que haces de ti mismo y sobre todo de cómo ves las cosas. Fue tanto cuando lo haces en el plano personal, te impacta definitivamente en la casa y te impacta también aquí en el trabajo, porque es la misma persona el que va, el que es papá, el que es esposo, el que es hermano, y es la misma persona el que es compañero de trabajo, el que es colaborador. Entonces, Luis Enrique es el mismo, va a los dos lados. Difícilmente puedes quedar con un Luis Enrique en la casa y otro Luis Enrique aquí. Entonces, definitivamente, el vivir cada una de las experiencias, Marta, me facilitó mucho a mí un proceso de darme cuenta. Por darte algunos datos importantes, normalmente la tendencia de nosotros como ser humano es voltear a las debilidades. Y cuando trabajamos ejercicios como fortalezas de carácter, empiezas a darte cuenta que si te concentras en esas cosas, en esas competencias, en esas capacidades que tú eres fuerte, definitivamente te facilita resolver muchos retos y sobre todo cubres esas partes que pudieran representar alguna flaqueza o debilidad a partir de esa fortaleza en particular. Hay momentos incluso que la llegas a desarrollar. Entonces, también importante es que viví el certificado y créeme que cuando lo vi por primera vez, se ven conceptos muy simples. Sin embargo, el que sean simples no significa que sean fáciles de implementar o de experimentar. Entonces, sí ahí vi un valor adicional en vivir este certificado porque los ejercicios se diseñaron para eso. Entonces te lleva de la mano el instructor, te llevan de la mano las lecturas en particular y al final sucede ese proceso de transformación personal, ¿sí? Que va desde ver las cosas de manera distinta, experimentar, se me hizo fabuloso el ejercicio del diario de gratitud. La verdad hay momentos donde te centras tanto en lo que estás haciendo que dejas de ver esas pequeñas cosas que son tan valiosas que nos da la vida, como un atardecer, un buen momento, una buena plática, un buen café, cosas sencillas pero que siempre están a la mano. Entonces, eso lo viví yo tanto en lo plano personal como familiar, o sea, esa transformación de Luis Enrique impactó en ambos lados, con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Y también lógicamente en el terreno laboral. ¿Qué fue lo que me dejó el certificado? Mira, tuve la oportunidad de experimentar dos de las herramientas como parte de esta certificación. La primera es que con el equipo hice como proyecto el que mi equipo identificara sus fortalezas de carácter. De entrada a mí me facilitó mucho el mejorar mi conocimiento, no solamente de mí, sino también de mi equipo en particular, en qué son fuertes. Fue interesante darme cuenta que cada uno de ellos tiene una fortaleza de carácter diferente como principal driver, pero sin embargo, si volteas entre las 5, hay ciertas coincidencias en particular. Entonces, esa diferencia en fortaleza de carácter es lo que nos hace complementar y sobre todo a mí me hizo más consciente de poder aprovechar al máximo esas capacidades para necesidades específicas. Y, por ejemplo, si ponemos una persona que
ocupa abrir puerta a través de esa actitud amorosa, esa actitud de bondad hacia la persona. Definitivamente mandé a la persona a creer más fuerte en ese punto. Ese conocimiento fue valiosísimo. El segundo, definitivamente, el equipo también fue una experiencia padre, el dejar de voltear a la parte que te falta y voltear a tus fortalezas y empezar a darse cuenta que muchos de sus retos los pueden lograr a partir de esas fortalezas de carácter. Entonces, eso les dejó muchísimo. El segundo ejercicio que tuvimos la oportunidad de experimentar fue el diario de gratitud. Y la verdad es que fue una reflexión personal que permitió crear una comunidad, un acercamiento mucho más íntimo entre los integrantes, donde dejamos de ver solamente el tema del trabajo, nos empezamos a conocer mejor como personas. Fueron dos ejercicios sencillos, pero sin embargo me di cuenta que lo que experimentamos en el certificado también lo vivimos aquí. Hubo una apertura, hubo un compartir emociones que normalmente no las tenemos y que sobre todo eso nos están acercando más como compañeros y como amigos de trabajo. ¿Qué te puedo agregar en forma adicional? La verdadera posibilidad que veo en el tema del certificado de psicología positiva, Marta, es que te comenté el primer paso, que era esa simplicidad que ves. Definitivamente ocupas el apoyo para experimentarla. No significa que sea fácil implementar las herramientas que tú vives. El segundo es que alguien que no comprenda lo que es este concepto, todo lo que es el certificado de psicología positiva, pudieran interpretarlo como un concepto utópico o demasiado amoroso, vamos a llamarle así. Sin embargo, cuando lo experimentas y lo vives, te das cuenta que de entrada tenemos una oportunidad enorme como empresa de demostrarle al colaborador que realmente nos interesa. Los negocios, por diseño, estamos pensando siempre en cómo hacer cosas para generar beneficio. Entonces, siempre pensamos en desarrollar competencias, en resolver problemas, pero que tienen relación directa con el resultado del negocio. Entonces, rara vez nos detenemos realmente a trabajar primero con la persona. Entonces, cuando tú le das esta oportunidad a un certificado de psicología positiva a un colaborador, realmente le estás diciendo como empresa que le importas. Primero estás tú. Entonces, a partir de eso creo que se genera un engagement, un sentimiento de gratitud muy interesante que no se puede lograr con el día a día que tú traes y con solamente hablar de desarrollo profesional y económico entre una compañía. El segundo valor que veo importante de este certificado va en sí en que pues, los conceptos de psicología positiva los veo muy bien fundamentados en términos científicos. Entonces no es un trabajo experimental o como decirte que a alguien se le ocurrió, sino que realmente está muy bien fundamentado. Y el tercer punto que a mí fue muy valioso es que Tech Milenio no está compartiendo en este momento conceptos, sino que realmente Tech Milenio está compartiendo vivencias. O sea, de verdad a mí me dio gusto darme cuenta que lo que vivimos en el certificado es parte de este ecosistema de bienestar y de felicidad, el cual experimentan todos los jóvenes de Tech Milenio.